Muy buenas tardes. Estamos en la continuación del juicio. El señor actuario, ¿se puede identificar la causa? Sí, señora presidenta. Causa Froilán Enrique Peralta Torres y otros sobre cobro indebido de honorarios e inducción a un subordinado a un hecho punible y otros. También cumplo en informar a los miembros del tribunal que se encuentra presente en representación del Ministerio Público el agente fiscal Rodrigo Estigarribia, el acusado, el señor Froilán Peralta, acompañado de su abogado David Iglesias. Asimismo, se encuentra presente la acusada María del Carmen Martínez, acompañado de su abogado defensor Yamil Colucci Báez. Es todo, señor presidente. Bueno, estamos entonces prosiguiendo el juicio en los términos del artículo 382 del Código Procesal Penal. Y siguientes, el acusado Froilán Peralta está ejerciendo su defensa material. Entonces, en virtud a las disposiciones también del Código Procesal Penal, se invita nuevamente a la coprocesada a que abandone la sala una vez que él mismo termine de ejercer su defensa material. Se le va a estar informando de lo que ha sucedido en su ausencia en sala de juicio. Queda su abogado defensor, quien la representa. Entonces, el señor Peralta puede pasar nuevamente, ahí el actuario le va. En la sesión anterior, de hecho, se habilita a que se grabe el juicio a fin de que pueda usted tener y proseguir en forma congruente con el ejercicio de su defensa. Sí, le podemos traer otra silla para que tenga ahí a su lado para que pueda dejar. Gracias, muy amable. Les recordamos de que justamente el ejercicio de su defensa debe de ir destinada a la acusación del Ministerio Público. Muy bien, su señoría presidenta, señorías, buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad de seguir colaborando con el Tribunal de Sentencia para el mejor de los tratamientos de nuestro caso. En el día 10 de mayo habíamos hablado de la señora Delia Marisa Martínez Méndez. Fue la última persona de quien había hablado, siguiendo, como usted muy bien dice, el documento del Ministerio Público. Sigue a esta persona el señor Elvis Javier Franco Gavilán. Según el Ministerio Público, esta persona cuenta con rubros de profesor y docente técnico, según la planilla de movimiento del personal del Ministerio de Hacienda, sin contar con título universitario que lo habilite para el cargo. Además, se desempeñaba en el Departamento de Informática de Veterinaria, por lo que no solo no era apto para el cargo, sino que tampoco impartía clases en aula. Claramente el señor Elvis Franco no era una persona de reconocida capacidad científica, técnica ni profesional. Tampoco tenía la capacidad requerida para impartir la enseñanza según el artículo 51 del estatuto, violando además el artículo 38 de la ley 4995, que exige la obtención del título del grado académico, así como el artículo 39 de la misma ley, que hay que tener o participar de un concurso de títulos, méritos y aptitudes. Es decir, es un poco la misma acusación que recibían las personas anteriormente citadas. Y habla también de la ley
de Educación Superior, que define en su artículo 71 el título habilitante para el ejercicio de la docencia. Entonces, lógicamente estamos de vuelta obligados a aclarar que esta persona, el señor Elvis Javier Franco Gavilán, sí estaba como docente técnico. En este cargo, el nombramiento lo realizó el profesor ingeniero Pedro Gerardo González González. Es importante volver a resaltar que el cargo de docente técnico no forma parte del grupo de docentes que cita el Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción. El Estatuto ya muchas veces tanto el Estatuto 2005 como el Estatuto 2014, habla claramente que la universidad define dos grupos de docentes dentro de la Universidad Nacional. El grupo de docentes escalafonados, titular, adjunto y asistente, y el grupo de docentes de categorías especiales, llámese contratado, docentes libres, encargados de cátedras, profesores a distancia, y en un apartado no correspondiendo a ese grupo, el de auxiliares de la enseñanza. No cita el Estatuto de la Universidad Nacional que un docente técnico tiene que tener capacidad científica, que tiene que tener capacidad técnica, que debe concursar. No es nombrado ni por el Consejo Superior Universitario ni por los consejos directivos de las unidades académicas. Es nombrado directamente por el rector. ¿Por qué? Porque es considerado un cargo administrativo. La denominación de llamarse docente técnico es una denominación que la Universidad Nacional lo utiliza de tal manera que esta persona, sea hombre o mujer, nombrado como docente técnico, pueda indistintamente estar en el sector administrativo o colaborando con las cátedras. Pero no es, y eso se puede ver hasta el final de su estadía como funcionario. Por ejemplo, quiero citar la jubilación. Un docente se jubila en un periodo a partir de 20 a 29 años de servicio. Sin embargo, un administrativo 40 años. Usted como docente técnico no podrá jubilarse con 25 años. Tendrá que alcanzar los 40 años requeridos por la administración pública. Entonces, yo destaco este punto, señorías, y rechazo categóricamente que se le haya nombrado. En primer lugar, yo no lo nombré, lo nombró el rector de aquel entonces. Y por el otro lado, no corresponde hablar de él que tiene que dar clases. Y además, aquí hay un detalle importante. Dice el Ministerio Público, y me llama la atención porque lógicamente son egresados universitarios los del Ministerio Público, dice: se desempeña en el departamento de informática de veterinaria, por lo que no solo no era apto para el cargo, sino tampoco no impartía clases. Y es importante hacer saber al Ministerio Público que la informática es una carrera universitaria. Inclusive tenemos una facultad, la Facultad Politécnica, que ofrece el curso de licenciatura en análisis de sistemas informáticos. Y un egresado de la Facultad Politécnica trabaja en los departamentos de informática, trabaja en los laboratorios, no solamente departamentos donde la informática es utilizada como un instrumento para facilitar el trabajo administrativo, sino
un egresado con el título de licenciatura en informática o un estudiante en informática forma parte de un laboratorio de informática que está instalado dentro de la Dirección General Académica como un apoyo académico para la elaboración de la tesis para las dos orientaciones que ofrece la Facultad de Ciencias Veterinarias. Ya habíamos hablado del sereno, del famoso sereno. Este sereno también es egresado de la Facultad Politécnica dentro del área informática y es auxiliar de la enseñanza de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Y este Elvis Franco Gavilán está o seguirá estando dentro del área de la informática porque es un soporte fundamental para todos los trabajos, tanto de las ciencias exactas, las ciencias biológicas y las ciencias sociales. Hoy es un instrumento obligatorio. Por ello se hace en la Universidad Nacional licenciatura en informática, maestría en informática y doctorado en informática. Porque los grandes programas pasan por esa especialidad, los programas de trabajo de investigación. ¿Cómo haríamos un trabajo estadístico? ¿Cómo puede el Ministerio Público tallar a un informático que no tiene capacidad para formar parte de un equipo docente? Eso es un menoscabo inaceptable, porque las ciencias médicas, ¿qué es lo que nos hizo ver en estos últimos 2 años para poder tranquilizarnos de esta horrible pandemia? El trabajo informático diario que hace la facilitación de entregar el informe estadístico del comportamiento epidemiológico de la enfermedad. Imagínense la epidemiología sin informática. Sería inaceptable. Posteriormente, dice que sí ha sido nombrado profesor, pero no detalla en su denuncia al Ministerio Público a qué categoría de profesor se refiere. Eso es lo que nosotros visualizamos en esta denuncia, que entregar así un documento sin detallar, sabiendo bien que el estatuto de la universidad aclara muy bien ese aspecto de cuando uno es profesor, qué tipo de profesores. Y si nosotros miramos en estos grosos expedientes, vamos a encontrar que esta persona fue nombrado como profesor en función como auxiliar de la enseñanza. No es profesor escalafonado. No se necesitaba concursar para ese cargo en el cual a él se le responsabilizó ejercer como auxiliar de la enseñanza o en función a la docencia. Los profesionales de la informática o los estudiantes de informática que trabajan en los laboratorios de apoyo a las dos orientaciones atienden diariamente en un promedio a 250 estudiantes por día, porque la orientación en la Facultad de Veterinaria se hace en 2 áreas: producción animal y medicina veterinaria. Son estudiantes de 5º y 6º año de la carrera y su mayor tiempo, además de hacer su orientación, se pasan elaborando su tesis y siendo apoyado y ayudado por esta persona, por estos auxiliares de la enseñanza. Porque yo puedo manifestarle de que en la carrera de veterinaria no se tiene el curso de informática. Como apoyo a la formación transversal en nuestra carrera tenemos idiomas, pero no tenemos informática. Es el equipo de laboratorio de informática el que hace de que estos estudiantes puedan, porque en la Universidad Nacional, no digo en todas las carreras, pero en la Facultad de Veterinaria, el tutor de tesis, el tutor de investigación para la tesis y la redacción de la tesis se hace totalmente gratuita. La facultad ofrece todos esos elementos de apoyo
para que el estudiante pueda obtener su título de médico veterinario posterior habiendo presentado su tesis. Y esta tesis es el producto del esfuerzo de mucha gente, no solamente del estudiante, del informático, del administrativo, del asistente social, así como ellos dicen, egresados que menoscaban a los egresados del Instituto Superior de Educación, egresados del Instituto de Educación Superior en pedagogía, cómo manejar la bibliografía, cómo establecer las prioridades y en el orden bibliográfico. Entonces, esta persona trabaja y le puedo garantizar que era el auxiliar de enseñanza de informática y también de dos cátedras. De la cátedra de administración pecuaria y economía rural. Son dos. ¿Puede repetir? Administración pecuaria y economía rural. Son dos asignaturas que se tienen en la Facultad de Ciencias Veterinarias, porque generalmente el veterinario que abraza la carrera de producción animal, cuando van a ser contratados en una estancia, es administrador también. Además de ser veterinario, es administrador de esa estancia. Y hoy en día también, cuando uno se desafía a abrir su clínica veterinaria, no es solamente veterinario, sino administra su propia mini empresa de ofrecer sanidad animal. Entonces, por ello para nosotros es obligatorio. Por eso tenemos profesores contadores, tenemos economistas y de otras profesiones que hace posible el desarrollo de esas dos asignaturas. Entonces, acá dice de que el título, no participó del título de oposición del título médico de actitudes. No puede, porque es auxiliar de la enseñanza. Es cierto lo que dice, pero no tenía por qué, lógicamente, él ser imputado, porque el estatuto no le obliga a él a concursar. Y yo traje, señorías, porque el día 10 habíamos hablado de la ley de presupuesto del 2015, en donde la ley 5386 del clasificador presupuestario para el ejercicio fiscal 2015 autorizaba a todas las instituciones públicas nombrar a secundarios, porque cuando se tocaba el nombre de Kiara Izquierdo, hacía resaltar con énfasis en mayúscula y en negrita de que estábamos contratando o nombrando a una estudiante secundaria. Sin embargo, si tiene 18 años y si es estudiante secundaria y es de nacionalidad paraguaya y tiene la capacidad para ejercer el de limpiadora personal de servicio, aquí en el ítem 144 del clasificador presupuestario hablaba de nombrar pasantes secundarios. La misma ley admitía eso. Sin embargo, el Ministerio Público lo imputa y lo resalta en mayúscula de que ha sido nombrada a una estudiante secundaria. Y hoy quiero agregar, porque se me había traspapelado ese día, quiero agregar porque la mayoría absoluta de las personas están imputadas por los años 2011 al 2015. Este es el del 2015 y traigo el del 2011, que también tenía, pero se me traspapeló. La ley de presupuesto y el decreto 8334, el decreto que reglamenta la ley de presupuesto. Y en su ítem 04/15 habla que la ley 4581, que es la ley de presupuesto, la ley general de presupuesto, lo enumera 4581/2011. Y extraemos en la Universidad Nacional dos artículos: el artículo 50
y el artículo 51 de esta ley de presupuesto. Y dice el artículo 50 que las remuneraciones previstas en esta ley para los cargos docentes contemplados en el anexo de personal del Ministerio de Educación y Cultura y de las universidades nacionales serán utilizadas exclusivamente para servicios realizados por quienes posean la habilitación correspondiente, artículo 50 de la Ley de Presupuesto. Y el artículo 51, los cargos de docentes e investigadores creados en la Universidad Nacional de Asunción y en sus facultades dependientes deberán ser ocupados solamente por concurso público abierto de oposición, méritos y aptitudes. Así decía en el año 2011 la ley 4581. Inmediatamente después de haberse sancionado la ley y después de haberse reglamentado, la Universidad Nacional presenta ante la Corte Suprema de Justicia un pedido de inconstitucionalidad de ambos artículos de la ley 4581. Y la Corte se pide largamente y justifica y dice hacer lugar al pedido de suspensión de los artículos 11, 12, 13, 50, 51, 53, 54 hasta el 190, firmado por Víctor Núñez, Miguel Oscar Bajaj y Sindulfo Blanco. Pero vale la pena que yo le destaque por qué razón la universidad, no por tener las manos libres y por la histórica autonomía universitaria, sino que para nosotros los cargos docentes no en todos los casos pueden ser concursables. Y la ley 4581 generalizaba esos cargos. Y nosotros demostramos ante la Corte de cómo el Estatuto de la Universidad Nacional administra el clasificador de la lista de categorías docentes, y se le presentaba claramente a la Corte de que todos los cargos docentes, de acuerdo a la modalidad de la enseñanza y a la categoría de los participantes de las cátedras, podían ser nombrados por el Consejo Directivo o por el Consejo Superior Universitario, y no como pretendía esta ley, que de manera general, por el solo hecho que el presupuesto dice profesor, ya todo tenía que concursar, así como entiende el Ministerio Público. Y la propia Corte Suprema de Justicia entendió y atendió nuestro pedido. Y del 81, ¿por qué traigo el del 81? Porque se repite en el 2011. ¿Por qué traigo el 2011? Porque se puede verificar fácilmente. Yo creo que en estos un año la Fiscalía habrá podido tener tiempo suficiente, y tendrá, yo estoy seguro que la Fiscalía tiene 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. Y en todo esto la Corte ha dado lugar al pedido de la universidad de que no era necesario concursar para ocupar ciertos y determinados cargos. Y el artículo 51, donde dice que los investigadores deben necesariamente ocupar los cargos por concurso público abierto por oposición, también la Corte da lugar a la universidad y
se suspende el artículo 51 para las universidades públicas, no solamente para la Universidad Nacional, para la del Este, Itapúa, Concepción y otras universidades públicas que en este momento no me vienen en mente. ¿Por qué razón un docente investigador? Hoy nosotros nos volvimos todos biólogos en estos últimos 2 años y aprendimos tanto de ataques virósicos y de pandemia y etcétera, etcétera. Imagínense la urgencia que necesita tener la Universidad Nacional de apoyar al Ministerio de Salud y entrar en un trabajo de investigación en una zona determinada del país por edades y por sexo ante la presencia de este virus. Vamos a llamar primero a concurso para que los investigadores sean pagados y comenzar a trabajar en investigación. O vamos a presentar un proyecto de ley de excepción en el Parlamento para que un grupo de investigadores trabaje. Por esa misma razón, la Universidad Nacional ha pedido a la Corte para que esos cargos también sean liberados de concurso. Y hasta hoy, para trabajar en investigación en la universidad no se concursa. Sí, lógicamente, existe un equipo evaluador del currículum de la persona y tiene que ser coherente con ese trabajo de investigación. Si un profesor en derecho penal es invitado a hacer un trabajo de investigación al respecto, tiene que tener ciertos y determinados trabajos anteriores respecto al tema que se va a investigar, y así en la carrera de veterinaria. No vamos a poner a un microbiólogo, lógicamente, investigando en área de cirugía. O sea, hay un equipo de técnicos que evalúa el proyecto de investigación y posteriormente, si existe vacancia, se nombra, y estos investigadores son nombrados por los rectores a su turno, ni por el Consejo Directivo ni por el Consejo Superior Universitario. ¿Por qué? Porque no es considerado cátedra, no es considerada para la docencia escalafonada, sí de apoyo a la docencia. A nadie escapa que una universidad se sustenta sobre 3 pilares fundamentales: la docencia, la investigación y la extensión. La investigación y la extensión como soporte fundamental de la docencia, pero no se concursa. Y la propia Corte Suprema, desde el 2011 a esta parte, da lugar a la universidad para que se suspenda cualquier artículo de la ley de presupuesto que obligue a concursar para ocupar estos cargos. Esto yo quería citarle para colaborar a aclarar mejor la situación. Inmediatamente después de Elvis Franco viene Mauricio Manuel Miranda, de quien ya me referí. Yo ya me referí, ya no quiero repetir, ¿verdad? Por alargar, como se dice. Sí, como ya le había dicho por el principio. Sí, por ir progresando. Por eso me prometí a mí mismo que hasta hoy estaría hablando de estas personas. Y luego viene Jesús María Roa, que también ya hablamos de Jesús María Roa. Viene Alfredo Néster Sotelo, también de quien ya habíamos hablado. Viene Lisa Karina Lugo Rolón, de quien también ya habíamos hablado, la que era presidenta de la Facultad de Ciencias Químicas, presidenta del Centro de Estudiantes, que llamativamente los presidentes del centro fueron imputados. José Daniel Chancín, el famoso Sereno. Aquí la escritura sobre José Daniel Chancín Cáceres es exactamente igual de Elvis, porque es informático, no pasó por un concurso de títulos, méritos y actitudes, pero sin embargo en este documento, aquí sobre vuestra mesa, va a encontrar que José había sido nombrado auxiliar de enseñanza, no necesitaba tener título. Aunque también en ese sentido, el documento, de hecho que yo manejo 2 documentos del Ministerio Público, uno el desarrollo total de la causa que vamos a decir de los malos hechos, y otro ya directamente que es el que ya está marcado a fojas. Y aquí el Ministerio Público había manifestado que el título no es
tan importante, dice, sino lo que hay que resaltar, que todas valen mencionar que lo relevante no es la persona nombrada que no posean título, dice la fiscal del Ministerio Público, pues el título es uno de los requisitos. Lo más relevante es que haya nombrado personas sin concurso público. O sea que lo más importante para el Ministerio Público, aunque el título es un requisito, pero lo más importante es que no haya pasado por concurso de título, mérito y actitudes. Y estas personas absolutamente no podrían presentarse porque no tienen los méritos para ser profesores escalafonados, pero sí tienen el suficiente mérito para ser auxiliar de la enseñanza o para cumplir funciones, valga la redundancia, en función a la docencia. Eso creo que las personas... me queda Francisco Benito González Benítez. Este es un profesional egresado de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. Cuenta con rubro de profesor según resolución 471514, firmado por Froilán Peralta. Sin embargo, al momento de su nombramiento, él mismo era un estudiante de la carrera de Ciencias Económicas, ¿sí? Era estudiante de Ciencias Económicas. El señor Francisco González no era una persona de reconocida capacidad científica, técnica ni profesional. Y se repite el artículo 50 del estatuto, el artículo 51, el artículo 39 y 38 de la ley 4995 y la ley general de educación, que es la 1264/98, y toma el artículo 3. Le estaría cansando si vuelvo a desarrollar lo mismo que Elvis, lo mismo que Olga Carolina, lo mismo que la otra persona, de Jesús Roa, de Chancín. Están errados de bibliografía, no se ajusta. Están errados documentos en el que debía haberse basado su investigación. Un estudiante no puede ser basado por la ley 4995, ni mucho menos por la Ley General de Educación. Ahora sí, la Ley General de Educación en su artículo 11, inciso K, tendría que haber leído que el personal puede tranquilamente recibir rubros docentes y están trabajando en administrativo, porque el artículo 48, segundo párrafo del Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción, justamente lo hemos escrito en base al artículo 11, inciso K de la ley 1264/98. Tomamos como base. Y esa es la última persona que figura en el documento del Ministerio Público, personas que fueron nombradas según ellos por Froilán y según la parte legal de la Universidad Nacional, fueron nombradas por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional. Varios de ellos de los años 2011 al 2015, otros 2012, 2014, otros 2014, 2015 y otros solamente 2015. Pero siempre nombrados por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Veterinarias, tomando dos documentos legales: la ley 136/93 y el Estatuto de la Universidad Nacional, 2005, artículo 68, 2014, artículo 69. Las 13 personas. Yo agregué de más a esta otra persona porque me veía moralmente obligado a hablar de ellos también, ¿verdad? Y el otro, si vamos a hablar de los personales de la Universidad Nacional, quedan ya pendientes los 22 comisionados, que ya hemos hablado en varias oportunidades. Era responsabilidad de aquel entonces decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, profesor doctor Juan Gualberto Caballero Rodríguez,
quien había firmado el comisionamiento de estas personas a la Municipalidad de Lambaré, al Parlamento Nacional y a la Municipalidad de San Lorenzo. Estas personas en su totalidad, quiero resaltar, volver a resaltar, pues ya lo había dicho, fueron nombradas, porque son cargos administrativos, fueron nombradas por aquel entonces rector, profesor ingeniero Pedro Gerardo González González. No fue nombrada por mi persona y exclusivamente administrado, mirando todos los documentos, administrado en el 2015 por otra administración, no la mía, por el decano, porque yo dejé de ser decano en mayo de 2014 de la Facultad de Ciencias Veterinarias y ya ejercía desde mayo-junio el papel del rector de la Universidad Nacional de Asunción, y 2015 enteramente no puedo responsabilizarme de los hechos 2015. Y eso es lo que hace a recursos humanos, señorías. Pero las primeras líneas por el cual fui acusado y pedido mi imputación y mi remisión a la cárcel de Tacumbú, cuando habla de que yo había redactado y aprobado un reglamento, porque con eso ya voy a terminar, porque ya repasé toda la acusación, ¿verdad? Y lo que queda es de que yo había redactado un reglamento, le pido perdón, 2250, porque eso vale la pena aclararles a ustedes, porque con toda certeza ustedes estarán interesados en saber qué habla ese reglamento que, según el Ministerio Público, yo había redactado y hecho aprobar en la Universidad Nacional como rector para poder corregir mis hechos delictuosos en la Facultad de Ciencias Veterinarias. Perdón. Ya lo voy a encontrar, señorías. Disculpa. Muy bien, acá. El reglamento que... Disculpe un ratito. Sí. Me voy a pedir al defensor para que esté atento y deje su celular, grabe en todo caso, pero para que esté atento a lo que está poniendo su representado, y también al Ministerio Público para que estén atentos. Estamos Bueno, justamente con una disposición. sí, puede seguir. Sí, perdón, señoría. Además de inducción a cobro indebido y a nombrar personas no calificadas, según el Ministerio Público, cuando fungía como rector, según el Ministerio Público, yo firmé una resolución número 2254/2014 de fecha 2 de octubre del 2014. Esa resolución era aprobar un reglamento en el rectorado, y el reglamento tenía como objetivo, dice, equiparar la docencia a los cargos previstos en el anexo del personal del rectorado. Bien claro, señoría. Dice, equipara la docencia a los cargos previstos en el anexo de personal
del rectorado. Y se puede recurrir a esos documentos, porque entiendo de que el Ministerio Público habrá incluido entre el dossier. Según la Fiscalía, esta resolución fue dictada con el fin de dar validez, dice la Fiscalía. Que yo elaboré eso en octubre y firmé para dar validez a los nombramientos irregulares en mi carácter de decano y luego como rector. La acusación es grave cuando lo leemos así, pero cuando nosotros nos ubicamos en la Universidad Nacional de Asunción, vamos a encontrarnos, ojalá que los miembros del Ministerio Público que hayan escrito esto, yo ruego que no sean egresados de la UNA, porque solamente los egresados en otras universidades no conocen o pueden dejar de conocer ni están obligados a conocer cómo funciona la UNA. El que egresa en la Católica domina de cómo se maneja la Católica, pero no así la UNA. No sé si estos que escribieron este documento hayan egresado, ojalá que no, porque si así lo fuera, entonces es un atropello a la verdad, una distorsión de hechos que uno no sabe con qué objetivo lo hayan hecho. Y ahora voy a hacerme entender. Un rector en la Universidad Nacional no tiene autoridad académica sobre ninguna unidad académica de su dependencia. Es increíble cómo suena, horrible cómo suena, pero es así en la práctica. Hasta el 2015, 12 unidades académicas, 12 decanos, 12 vicedecanos, 12 consejos directivos, que en absoluto no dependen ni políticamente ni administrativamente del rector de la Universidad Nacional. Y no lo digo yo, lo dice el estatuto de la Universidad Nacional. Es decir, cuando uno como decano preside un consejo directivo y ese consejo directivo nombra a auxiliares de la enseñanza, a encargados de cátedra o a profesores contratados o docentes libres, el rector de su universidad no tiene autoridad sobre aquellos. No tiene autoridad sobre aquellos. Ni el rector no tiene autoridad sobre el decano como presidente del consejo directivo. Tiene autoridad sobre él como decano, pero no como presidente del consejo. Entonces, un rector, como en mi caso, que él en 2 de octubre del 2014 firmo una resolución por el cual equiparo la docencia del rectorado, ¿cómo puede alcanzar a un nombramiento de años atrás, realizado como decano en la Facultad de Ciencias Veterinarias? En primer lugar, no existe una resolución que tenga una acción retrospectiva o retroactiva. No hay. Si yo redacto una resolución del rectorado, es para el rectorado. No tiene alcance fuera de los límites del rectorado. Y esto es una mentira, con todo respeto. No sé si se puede acusar de mentiroso a alguien con respeto, pero lo hago. Me permito hacerlo como el más viejo de esta sala. Pero no pudieron haber dicho esto, de que un rector saca una resolución para salvar su responsabilidad de cuando era decano. Imagínense que yo como rector saqué una resolución para salvar mis irregularidades como decano. No lo puedo hacer. En primer lugar, la ley de presupuestos son anuales. Lo que se hizo en el 2014 ya no se salva en el 2015. Y en segundo lugar, y muy importante, yo ya lo resalté en la audiencia anterior, que los nombramientos de auxiliares de enseñanza y los nombramientos de personas en función a la enseñanza es por un año lectivo. Es de febrero a febrero. No es de febrero a diciembre, es de febrero a febrero. Ocupa el cargo hasta el último periodo de examen final del curso en cuestión. Entonces, no se puede resolver de esta manera. Yo les
informo, señorías, de que esta resolución fue dictada. ¿Con qué fin fue dictada? El rectorado de la Universidad Nacional de Asunción no tiene cursos de grado, no tiene. Las 80 carreras son ofrecidas y desarrolladas en las unidades académicas. El rectorado, tenemos que saber que no tiene ni un solo curso de grado. El rectorado no ofrece el título de licenciatura, ni de abogado, ni de médico, ni de agrónomo, ni de economista, ni de odontólogo. No ofrece el rectorado. El rectorado se limita, es un administrador central, pero que si lo miramos por dentro es una federación de facultades, porque tampoco administra los bienes de las facultades. El rector administra solamente los bienes del rectorado. Cada decano es ordenador de gastos y administra su facultad, no administra el rector. Entonces, al no ofrecer ningún curso de grado, ¿cómo yo habría hecho una resolución para salvar el nombramiento irregular de un auxiliar de enseñanza de la cátedra de parasitología en la Facultad de Veterinaria? Es inadmisible. Es un desconocimiento total de cómo funciona la Universidad Nacional de Asunción. ¿Qué tipo de curso ofrece el rectorado? Maestría. No sé si hoy doctorado, pero hasta ese momento no había curso de doctorado. Pero curso de maestría. Pero todas las carreras de maestría que ofrece el rectorado son carreras transversales. No ofrece maestría en Derecho Penal, no ofrece maestría en producción animal, ni en cirugía, sino de conocimiento transversal ofrece el rectorado. Entonces, esos cursos de posgrado tienen docentes. Quiero hacerme entender muy bien. El rectorado no tiene cuadro de profesores por cátedra, como tienen las unidades académicas. Tienen profesores que ejercen el papel docente en los cursos de maestría y de especialización. Y además tiene 2 cursos de formación para técnicos, el rectorado. Y funciona en el rectorado curso de mecánica y de electricidad, con apoyo de la Facultad de Ingeniería y la Facultad Politécnica. Y ese es un centro tecnológico, se llama CETUNA, con C, Centro Tecnológico de la UNA. Se inauguró, no tiene muchos años de vida, se inauguró yo ya dejé la universidad hace 7 años y se había inaugurado 12 años tiene. En el CETUNA vienen los bachilleres para capacitarse en formación de paratécnicos, vuelvo a repetir, en mecánica y en electricidad superior. Y entonces el rectorado tiene rubros de profesores. Cuando yo llegué en el 2014, la administración de esos rubros de profesores para los cursos de maestría y de especialización, para los cursos de paratécnicos en mecánica y en electricidad, no estaba reglamentado. No estaba reglamentado. No había un solo reglamento para el cumplimiento legal de las funciones. Entonces, como nosotros estábamos acostumbrados de venir de una facultad ya acreditada en el Mercosur, la primera en ser acreditada en el Mercosur, y yo venía llegando al rectorado, siendo miembro de la Comisión Mundial de Educación con sede en París, lo primero que hice es comenzar a trabajar la reglamentación y equiparación de esos rubros docentes que figuraba en el presupuesto general de gasto para ese año. Y para eso es el reglamento. Ellos toman un precioso reglamento, porque yo lo puedo
calificar de esa manera y pido perdón. No lo hice yo, un equipo docente, un equipo de técnicos, porque incluye casi todas las especialidades, las maestrías, el curso de electricidad y mecánica, reglamentar eso para el uso racional de los recursos de rubros de profesores que figuraba en el rectorado. Y para eso es el reglamento. No es como dice el Ministerio Público, que yo redacté el reglamento para salvar mis fechorías como decano. Imagínense, resolución. ¿Por qué no puedo instalar una resolución del rectorado en ninguna unidad académica? Yo no puedo una resolución del rectorado en el orden académico llevar en la Facultad de Derecho. No puedo. Y le pido perdón, señorías, si uno de ustedes son egresados de la UNA, yo no puedo llevar en la UNA un reglamento del rectorado, porque la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional se maneja con su consejo directivo. Imagínense el nivel de juristas que están ahí en el consejo directivo. Yo voy a llevar un reglamento del rectorado. No existe eso. No se puede, porque el estatuto no admite. Porque cada unidad académica tiene un gobierno académico autónomo, manejado por el consejo directivo, como dice el Ministerio Público, conformado por hombres, pero hombres electos por sus pares de los 3 estamentos: docentes, no docentes y estudiantes. Y ellos son los que administran la academia. Y un reglamento que provengan del rector se van a, no sé, reír o meter en el archivo de cualquiera de las facultades. Entonces rechazo. Y la acusación sobre mi persona en este documento de Ministerio Público se inicia con esto. Se inicia con esto. Ustedes van a leer, dice de que en primer lugar hizo una resolución con el objetivo de dar validez a los nombramientos irregulares en su carácter de decano y luego como rector. Así encabeza y después comienzan las personas ya que tenían que concursar y tenían que tener título. Entonces, señorías, yo creo que hemos de manera así, yo pido perdón de manera un poco desordenada, porque no soy abogado, y lo trabajo con el perdón de mi abogado, lo trabajo solo, pero siempre dentro y cuando, como se dice, a mi posibilidad, voy leyendo la acusación y voy redactando la explicación para ayudar a un mejor esclarecimiento de estos hechos que fue tan publicitado, que fue lógicamente mediatizado al extremo, de la mano del Ministerio Público, lógicamente, porque leyendo la acusación a cualquiera le pone los pelos en punta. Usar rubro del Estado para estar repartiendo rubro a personas que no tienen capacidad, que no tienen título, que no tienen capacidad científica, que no concursaron. O sea, 13 personas que de las 9.600, porque la Universidad Nacional, vuelvo a repetir, tiene 9.600 profesores. Y de los 9.600 profesores, 2.300 son escalafonados que concursaron en base a sus títulos, méritos y aptitudes, y el resto, 7.000 personas, fueron nombrados sin concurso de cómo señala el estatuto. Puede hacer evaluación, puede pasar por una comisión evaluadora, pero eso no es concurso. Así como muchos auxiliares, para ser auxiliar, pasa por un comité evaluador para que sea nombrado auxiliar, pero eso no es concurso público y abierto. Ello se refiere al concurso público y abierto como establece el estatuto en su artículo 50-51 y del nivel que tiene que tener de acuerdo a la ley 49-95 en su artículo 38 y 39. Y eso rechazo categóricamente, y este bendito reglamento firmado en octubre con el número 2250 y algo, que me dicen de que lo había rápidamente hecho para salvaguardar mis graves actos de corrupción en la Facultad de Ciencias Veterinarias. Y señoría, yo creo que vamos redondeando con eso. Hemos hablado suficientemente del estatuto de la Universidad Nacional. Vuelvo a ratificarme en los hechos que mis
actuaciones como decano del 2011 al 2013 y a inicio del 2014 hasta abril del 2014 fueron exclusivamente basados en la ley 136/93 y no la 49/95 y en base al estatuto 2005. Y a partir de que yo fuera rector y fue sancionada la ley 49/95 y publicada en agosto 2013, nos pusimos en campaña y en la Universidad Nacional, a partir de haber asumido el rectorado en mayo-junio, comenzamos a trabajar con un equipo de asesores, con abogados, con especialistas en educación, no solamente abogados, especialistas en educación. Comenzamos a trabajar y en la Facultad de Derecho, de la Universidad Nacional, fue aprobada y sancionada el Estatuto 2014, en septiembre de 2014. Y a partir de ahí, lógicamente, ya el 2015 enteramente fueron los nombramientos por los consejos directivos y por el Consejo Superior Universitario en base al Estatuto 2014. Ya tenido en cuenta también la 49/95, aunque vuelvo a repetir que en su artículo 93 de disposiciones transitorias nos daban 2 años de tiempo para adecuar nuestros estatutos y formas de gobierno a la ley 49/95. Señoría, a mí me tranquiliza cuando usted varias veces dijo que con esto no termina, que yo puedo participar en cualquier momento en este proceso de audiencias, puedo seguir agregando cosas, porque hay veces de que uno no está lógicamente preparado en la vida para estar frente a un tribunal de sentencia. Les digo con sinceridad que uno tenía, ¿cómo se dice?, pánico o terror a lo que es un juicio oral, pero hoy doy gracias a Dios. Hoy doy gracias a Dios por lo que yo no contaba con esta cámara que está mostrando en todo el país lo que está ocurriendo durante este juicio y las explicaciones que estamos dando, contrariamente a lo que nos acusa el Ministerio Público, a lo que mediatizó el Ministerio Público, a lo que violentó a mucha gente, porque imagínense esta acusación, es para violentarla a cualquiera. Yo mismo me violentaría contra mí mismo si así lo hubiese estado haciendo sin tener en cuenta ninguno de los estatutos, ninguna de las leyes, ninguno de los reglamentos y las resoluciones emanadas de los consejos y del Consejo Superior. Con esto termino. Yo agradezco de todo corazón y espero ser otra vez reclamado, preguntado de todo lo que pueda haber quedado en duda. Sí, en este momento se consulta con usted porque es su derecho, así como le informé cuando antes de que inicie su defensa material, si usted va a responder que usted tiene derecho a guardar silencio, lo cual significa que en caso de que el Ministerio Público, su abogado y el abogado de la coprocesada o los miembros de este tribunal le hacen una pregunta y a usted le incomoda o no desea contestar, usted tiene derecho a guardar silencio y a decir no quiero contestar. Su silencio no podrá ser usado en su contra. Le consulto si usted va a contestar las preguntas o se reserva de contestarlas. A mí me gustaría contestar las preguntas, señoría. Bueno, entonces, Ministerio Público puede iniciar el interrogatorio al acusado. Sí. Buenas tardes, señores miembros, a todos los presentes, también al judiciado. Breve pregunta a su señoría. En primer lugar, señor Froilán, en relación en su época, en ese momento, en relación al talento humano, ¿usted estimaba suficiente la cantidad de talento humano que se encontraba a su cargo, ya sea docente o administrativo, o había necesidad? Disculpe, Ministerio Público. Sí. En su época le dije, ¿verdad? Sí, en la época que Del investigaba. decano, del 2011 Claro, al 2000. en ese momento, 2013. En ese periodo. en ese periodo investigado, cuando estaba a cargo de la universidad, ¿cómo puede catalogar el talento humano suficiente o existía necesidad? Yo,
a través de su señoría le pido por favor que divida, porque dice en la universidad. En la universidad yo estuve de 2011 al 2013 como decano y 2014 a 2015 como rector. ¿A qué grupo de miembros de talentos humanos se refiere? Y en ambos. Ah, en ambos. Sí. Lo suficientemente, se tiene una directora de talentos humanos con todo su equipo, en el rectorado lo mismo, porque quiero explicar esa parte a sus señorías. Cuando uno tiene una carpeta de Juan Pérez para administrativos y el decano va a solicitar el nombramiento de esa persona como funcionario de la Facultad de Veterinaria, pasa por una revisión en talentos humanos de la Facultad de Veterinaria. De esa dirección de talentos humanos de la Facultad de Veterinaria pasa a la dirección de talentos humanos del rectorado, porque no se define nada todavía a nivel de la unidad académica. Se pasa a talentos humanos del rectorado. Presidenta, la pregunta fue si consideraba suficiente o no, Bueno. nada más. Respecto a ordenar, no me han preguntado para no... Y usted también haga preguntas directas porque también se extendió bastante. Y si es suficiente o no la cantidad de talento humano, pues esa fue la pregunta del señor. Bueno. La pregunta nada más no estaba bien expresada. Dice suficiente talento humano. Talento humano se llama Bueno, la vamos a dirección. evitar conversar. Sí, miembro. Ya hizo la pregunta, ya contestó. Siguiente pregunta. Sí, si era suficiente, ¿por qué tuvo necesidad de modificar el reglamento que ¿De qué mencionó? reglamento habló? Porque hay El reglamento que equiparaba la docencia a ciertos rubros. del reglamento 2254, para Sí, ser específicos. Y el último que mencionó, donde dijo que se equiparaban los cargos docentes. Que hay un reglamento, pero Sí, esa, pero no tiene nada que ver con talento humano. Ese tiene que ver con el trato docente. No, él creo que dijo si consideraba suficiente la cantidad de funcionarios, sí. porque se dictó este reglamento Sí. 2214. ¿Es así, Ministerio Público? Sí, señoría. El 2254 es para arreglar la función del docente, no de talento humano. Es totalmente otra cosa. Es un reglamento sobre el cual se va a administrar la vida de los profesores. Talento humano ni mira eso porque no pasa por talento humano, pasa por la Dirección General Académica. La Universidad Nacional, si esa parte no hablé, le pido perdón. La Universidad Nacional en el rectorado también tiene una Dirección General Académica. Vamos a procurar contestar solamente las preguntas y en el caso de que usted tenga algo que aportar, de hecho usted puede mirar la filmación, también puede estar autorizado su abogado a grabar justamente su declaración. Gracias, señora. Como estaba confundiendo. Como para que lo que no dijo ya en el momento procesal oportuno lo pueda decir al finalizar la recepción de las pruebas. Muy bien, señora. Bueno, siguiente pregunta. Sí, considerando que, según mencionó usted, era suficiente la cantidad de personal o talento humano, sobre este fundamento, ¿usted considera que se realizaron los comisionamientos o se mantuvieron los comisionamientos a las municipalidades de funcionarios de la universidad? Señoría, los comisionados son administrativos. Él ya contestó, Esos son administrativos. se refirió ya sobre los comisionados, manifestó. El motivo del comisionamiento, además, es que era porque era suficiente, esa fue la pregunta. No, 2015, no puedo responder. 2015 yo estaba en el rectorado, no en el decanato. Okay. Manifestó también de que era de la responsabilidad de Administrativa. Gualberto Caballero Rodríguez. Señor Froilán, ¿podría decir que vínculo, si tiene algún vínculo de parentesco con Elia Culiolo? No. Vínculo de parentesco, yo soy Peralta Torres y ella es Juliolo. ¿No tiene ningún tipo de relación con ella? Es muy grave lo que me pedí, ¿qué tipo de relación puedo tener? ¿Algún vínculo? No hay objeción, él tiene derecho a guardar silencio si no quiere Sí, no contestar. quiero responder. En este momento no es momento de objeciones. Sí, Puede. Ya respondí, señora, no es mi pariente. No es su pariente. ¿Tiene algún tipo de otro vínculo con ella? No, absolutamente.
¿Tiene algún tipo de vínculo, ya sea parentesco, afinidad, consanguinidad con Gladys Izquierdo? No, absolutamente, ni pariente lejano ni cercano. Otra cuestión, usted hoy mencionó, si es que está acertada antes de hacer la pregunta, que el docente técnico no es en realidad un docente técnico. Creo que se mencionó eso al hablar de los docentes técnicos. No puedo decir que un docente técnico no es docente técnico. No, la nomenclatura, la denominación del cargo de docente técnico en la Universidad Nacional es utilizada tanto para la parte administrativa como para apoyo a la docencia, pero no forma parte del claustro docente. ¿Y por qué se llama docente si no forma parte del claustro docente? ¿Por qué tiene esa nomenclatura? Y porque toda la actividad en la Universidad Nacional es en función a la docencia. O sea que... Pero no es parte del claustro docente, no puede votar como docente ni ser votado como docente. ¿Y un docente técnico tiene que ser técnico? No necesariamente. ¿Y por qué se llama docente técnico? Y porque puede ser técnico no docente y puede ser docente pero no técnico. Por eso dije, se utiliza de manera variable para cumplir función administrativa o función académica y o las dos cosas. Usted, ¿puedo poner ejemplo, señoría? Es todo, su señoría. Ya. Puede responder lo que tenga adelante. Sí, poniendo a un... ustedes van a ver en la planilla de sueldo, colegas de ustedes que tienen cargo de docente técnico, es abogado y está en el departamento de extensión como técnico y está como docente en legislación agropecuaria. Por ese cargo, da clases en legislación agropecuaria y como técnico se maneja dentro de lo que es su función como abogado en la aplicación de extensión como técnico, porque al final no porque uno sea abogado no es técnico en el área del derecho. O sea que en esos casos usamos un químico, es técnico químico en el laboratorio de microbiología y es docente por ese mismo rubro como apoyo a la docencia. Entonces es docente técnico. Puede ser como docente principal o como técnico principal. Ahí nace el rubro de docente técnico ya, no en mi época, no es un invento mío, sino es una traducción del pasado de tal manera a que la creación de cargos en los últimos tiempos en la Universidad Nacional cada vez fue mucho más difícil. Se fueron creando facultades en el interior de la República. Se fueron creando carreras de derecho de la Universidad Nacional en Quindú, en Pedro Juan. De hecho, se la pasó el último acto de colación de entregué el título a un abogado fue en Pedro Juan Caballero. ¿Qué ocurre en estos casos? Usted pide rubro para administrativo, usted no va a conseguir en el Parlamento, pero sí como docente técnico. Entonces, ese es utilizado para manejar un departamento en una sede del interior y va a encontrar cientos de rubros de docentes técnicos en la planilla de la Universidad Nacional manejando las sedes en el interior de todas las carreras, porque estamos en 12 departamentos y en 28 ciudades. Y este es el cargo más abundante que existe en todas las otras facultades. Consulta, ¿el Ministerio Público tiene otra pregunta? Sí, de acuerdo a lo que manifestó, ya que le continuó con la exposición, podría decirse que la universidad o la facultad tiene como finalidad la formación académica y científica. Es nuestra obligación. Y el formador docente tiene que tener una formación académica y científica para ser docente. El formador docente se inicia como auxiliar de enseñanza y termina como titular 20 años en ejercicio de la titularidad. Reitero la pregunta, ¿requiere una formación académica y científica del docente, sea del rubro que sea? Científica no, porque no puede ser científico como auxiliar de enseñanza. Si vos sos auxiliar en tu facultad y te exijo de ser científico, entonces nunca vas a ser auxiliar. ¿Otra pregunta? Bueno, defensa. Sí, señora. Solamente a modo de aclarar nuevamente, ¿cuál fue el periodo en el que usted
señor Froilán, fue decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias? Esa es mi primera pregunta. Y ya, como que dice, conectando también con la misma, ¿y cuál fue el periodo en que usted fue rector? Yo fui decano de los años 91 al 2014. 23 años fui decano de la Facultad de Veterinaria. El primer periodo fui nombrado por el rector Luis H. Berganza, y en los subsiguientes periodos ya fui electo por el Consejo Directivo, porque ya teníamos a partir del año 96 el Estatuto de la Universidad Nacional en base al artículo 79 de la Constitución Nacional. Y en abril del 2014 fui electo por la Asamblea Universitaria rector de la Universidad Nacional, y asumí el cargo a fines de mayo hasta septiembre del 2015. Perfecto. La siguiente pregunta: ¿cuál de las personas imputadas que hoy en día tienen salida alternativa fueron nombradas directamente por usted, como que usando un poco un término más simple, ¿verdad? Desde sus comienzos, es decir, inició su vida laboral universitaria con usted? Del año 1991 hasta abril del 2014 no pude nombrar absolutamente a nadie, porque no se me faculta como decano nombrarle a nadie, a ningún personal administrativo, y todos los cargos docentes de categorías especiales nombrados por los consejos directivos que yo presidía. Y a partir de los años 2014 al 2015 habré nombrado de las personas imputadas aproximadamente 4 a 5 personas. El resto todos fueron nombrados por el rector anterior, y no nombré ni un solo profesor escalafonado, porque los profesores escalafonados nombrados en el 2014 y nombrados en el 2015 fueron absolutamente todos nombrados por el Consejo Superior Universitario. En relación justamente a uno de los imputados, usted había dicho en su declaración que esta persona era auxiliar de enseñanza de metodología de la investigación, y había aclarado que esta es una orientación y no una materia. ¿A qué se refiere, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia entre una orientación académica y una materia propiamente dicha? Y bueno, en verdad que no es materia, es asignatura, ¿verdad? El plan curricular de todas las carreras de la Universidad Nacional están formadas por asignaturas. La cátedra es el conjunto de profesores que administra esa asignatura. La Facultad de Veterinaria tiene 2 orientaciones, porque la carrera de veterinaria está dividida en 3 etapas: la etapa básica, la etapa preprofesional y la profesionalizante. 2 años básica, 2 años preprofesional y 2 años profesionalizante. La profesionalizante tiene 2 orientaciones: la orientación de medicina veterinaria y la orientación de producción animal. Ambas orientaciones están obligadas al trabajo de investigación, la elaboración de tesis, presentación de la tesis y defensa de la tesis. En estas 2 orientaciones hay una asignatura transversal que se llama metodología de la investigación científica, y en esa cátedra están de varias profesiones. Entonces usted va a encontrar como auxiliar de enseñanza en metodología de la investigación científica egresada del ICE, egresada de la Facultad de Derecho, egresada de la Facultad de Economía, egresada de la Facultad de Química, egresada de la Facultad de Veterinaria. ¿Por qué? Porque los trabajos de investigación que realizan más de 200 estudiantes en estas 2 orientaciones tienen muchos temas transversales. Por ejemplo, un estudiante de veterinaria que va a hacer su tesis sobre legislación pecuaria, que necesitamos actualizar,
¿quién va a ser su tutor? Un abogado, no es un veterinario, un abogado. Y mañana se malentiende, dice, mira, pues un abogado está enseñando veterinaria, o un abogado es tutor de tesis de un veterinario, pero lógico que puede, porque su trabajo de investigación es sobre legislación pecuaria. Y entonces en ese rubro de metodología de la investigación científica tenemos 2 o 3 profesores escalafonados y 20 auxiliares de la enseñanza. Y ahí sí estaba esta persona que fue tanto mediatizada que una parvularia enseña veterinaria. No, una egresada del Instituto Superior de Educación está en el equipo de cátedra de la metodología de la investigación científica para apoyo de los estudiantes de las orientaciones de medicina veterinaria y producción animal para la elaboración de su tesis, ordenamiento bibliográfico y muchos otros trabajos que durante 2 años se tienen. Siguiente pregunta. Señor Froilán Peralta, ¿qué nivel de discrecionalidad, ya sé que tiene que ver ya con una pregunta, pero para aclararlo bien y como que dice esquematizar bien para el tribunal, ¿qué nivel de discrecionalidad presupuestaria tenía usted en relación a las personas nombradas o propuestas por otros decanos bajo su administración? La discrecionalidad que tiene el decano es bastante limitado. Primero, no tiene la autoridad de nombrar funcionarios administrativos y no tiene autoridad para nombrar docentes de categorías especiales. Entonces, discrecionalidad es imposible porque, vuelvo a repetir, uno es aparentemente el jefe de todos, pero en el ordenamiento y hacer cumplir lo que dice las leyes y el estatuto, pero no así en la discrecionalidad que aparentemente uno tiene es eminentemente en el área de compras y de inversiones, de capital, pero a través de un llamado a licitación, ¿verdad? Pero después lo que es personal es atribución, personal administrativo es atribución del rector. Y yo como decano no tengo la discrecionalidad. Y en el área académica es el consejo directivo. Como rector es lo mismo, ahí se me reduce totalmente, porque ahí no tengo ni un claustro docente a mi cargo, a excepción de los cursos de posgrado. Pero, y nombrar personal administrativo a propuesta de los decanos de las 12 unidades académicas, pero que pasa por talento humano de su facultad, pasa por talento humano del rectorado y luego va a la mesa del rector para su firma y nombramiento. Pero una discrecionalidad tal no se tiene como otras instituciones públicas donde la persona que nombra y punto, como se dice. Nosotros tenemos un gobierno transversal, un gobierno democrático, un gobierno parlamentarista, porque el Parlamento es el Consejo Directivo, que tiene la autoridad de 2/3 y reúne a sancionar y cambiar decanos. Perfecto. Usted en sus años como autoridad universitaria, llámese decano, llámese rector, intercambió experiencias con otras autoridades del mismo nivel o el mismo cargo, nivel de cargo de usted, de otras universidades del país. Sí, yo fui presidente 7 años de la Asociación de Facultades Veterinarias del Mercosur y fui mucho tiempo miembro titular de la Comisión Mundial de Educación Veterinaria con sede en París, y lo que más se practica en todas las universidades del mundo es la autonomía universitaria. Y los auxiliares de enseñanza, los profesores escalafonados a su turno, son administrados nunca por una persona, sino lo que nosotros escribimos en nuestro estatuto como una administración transversal o democrática no es un invento nuestro, es un conglomerado de artículos de estatutos de muchos otros países, tanto dentro de América Latina como de Europa y Canadá y Estados Unidos. No es una cuestión de que como se quiera hacer entender, porque también como fue mediatizado el Estatuto 2014, y eso se publicó por la prensa, decía el Estatuto de Froilán, como si fuera que el estatuto uno redacta y sanciona de manera personal, cuando que pasa por una asamblea universitaria. Además de ello, 2 o 3 años después de haber salido Froilán de la UNA, en tapa de diario sale, dice, sigue la misma práctica que en tiempo de Froilán. Lógico que va a seguir la misma práctica, hasta hoy es la misma práctica.
No, y no está mal, porque es la única manera de administrar la universidad, que no lo hice yo. Yo me inserté 100 años después y salí en 1 año y medio como rector y sigue lo mismo, no puede cambiar ni variar eso. Esas experiencias son únicas y es una experiencia hoy aunada entre 6 países, no hay diferencia. ¿Otra pregunta? Sí. ¿Por qué la pregunta anterior, señor Roland? Porque tienen las facultades, justamente por eso le pregunté de relaciones con otras autoridades universitarias del país que no justamente pertenezcan a una, pero existen en otras universidades o facultades, mejor dicho, el mismo problema de la nomenclatura presupuestaria. En el cuadro docente sí, en el cuadro docente sí. Se tiene auxiliar de enseñanza, titular, adjunto, asistente, porque en la mayoría de las universidades públicas del Mercosur, para ser rector hay que ser profesor titular. Entonces, el jefe de cátedra en Europa es jefe de cátedra, en Estados Unidos es jefe de cátedra. O sea, no, en eso no hay diferencia, son las mismas denominaciones, las mismas nomenclaturas. Tienen más inclusive, más nomenclatura que nosotros, porque hay más salidas en formación terciaria, hay salida a los 1 año, salida a los 2 años, cosa que nosotros no tenemos todavía eso. En relación a la resolución 2254/14 que había mencionado, ¿solamente requería para funcionarios del rectorado esta resolución? Solamente para docentes y funcionarios del rectorado. No puede ocasionar responsabilidad en otra unidad académica porque no es competencia del rector redactar para otras unidades académicas por respeto a los consejos directivos. Y no pasa por talento humano. Talento humano en la Universidad Nacional administra todo el área administrativa y la dirección general académica y las direcciones académicas de las unidades académicas registran las actividades de los docentes en los libros de cátedra. Perfecto. Dicha resolución puede convalidar actos anteriores. No puede. No existe. Yo creo que en nuestro país no existe resolución a no ser que haya una disposición transitoria que diga esta resolución podrá convalidar 2 o 3 años atrás. Pero no se puede convalidar, no tiene autoridad. Este reglamento no tiene autoridad sobre unidades académicas. ¿Actualmente se encuentra ejerciendo alguna actividad que tenga que ver todavía con la enseñanza universitaria? No. Imagínese una persona imputada dando clases en este país. Hace 7 años que abandoné la docencia porque estoy imputado. Y además un ex carcelario dando clases. De repente en una iglesia dando testimonio de vida, quizás, pero en una unidad académica, después de estar en Tacumbú es medio difícil dar clase. No, una pregunta. Defensa 2. Sí, una sola pregunta al señor Froilán Peralta. Señor Froilán Peralta, si usted en su calidad de decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias o rector de la UNA, llegó a su conocimiento en forma de denuncia o cualquier otro tipo de medio en relación a la señora María del Carmen Martínez, que la misma pagaba en forma personal a 2 funcionarios de la Facultad de Veterinaria y que la misma también se apropió de las tarjetas de débito de dichos funcionarios? En absoluto no, ni como decano ni como rector de la Universidad Nacional. En primer lugar porque el requisito para retirar la tarjeta de débito es personalísimo y con cédula de identidad en los bancos respectivos que trabajaba con la Universidad Nacional. En este caso con el Banco Itaú. Y no puede una tercera persona hacerse de la tarjeta de débito de nadie en absoluto. No tengo denuncia ni en la asesoría jurídica de la Facultad de Veterinaria ni en la asesoría jurídica de
del rectorado de la Universidad Nacional respecto a la señora María del Carmen, que pudo haber realizado ese tipo de hechos. No, nunca tuvimos. Y no van a encontrar ningún documento que yo haya recepcionado, ni mi Secretaría General, ni Talentos Humanos. Ya, muchas gracias, presidente. Tribunal. Yo tengo preguntas. Sí, señoría. En primer lugar, usted manifestó de que ha expuesto los trabajos como anteriores que tuvo largamente, y también manifestó de que estuvo representando o integrando una comisión en París. Sí, señor. ¿Cómo esta comisión a qué se dedica y Sí. cómo es para que una persona o un representante de una universidad del Paraguay pueda integrar este consejo? Sí. Quiero en primer lugar hacerle un poquito de historia. Yo soy egresado de la Universidad Nacional, posteriormente becado por el gobierno francés a la Universidad de Lyon, donde obtuve 2 títulos. Título de maestría en la Universidad de Lyon, 30 meses duró ese curso, y un curso de 10 meses en título superior en cirugía experimental, en animales, obviamente. Y publiqué, puedo traerle todas las documentaciones, publiqué varios artículos de investigación en revistas científicas en Francia, tanto en París como en Lyon, como en Marsella, donde tenemos también otras unidades de investigación veterinaria. Cuando uno se adentra en el ambiente científico, uno hace lógicamente contacto y de viaje y de invitaciones permanentes a Francia, o tuve invitación en la Universidad de Salamanca, puedo traer documentación de haber dado curso en la Universidad de Salamanca, de haber dado curso en la Universidad de Tokio, de haber dado curso en la Universidad de Taiwán. Entonces uno se adentra dentro de un ambiente... En forma específica. Sí, En forma de una formación específica sobre científica. París. Muy bien, entonces en París está el Centro de Sanidad Animal del mundo, en donde están concentrados 178 países que son los productores de alimentos de origen animal. 178 países son miembros de esta organización y son organismos oficiales. Nosotros somos miembros como Paraguay. Nosotros no podemos exportar ni un gramo de carne si esa organización no nos da un ok. No podemos. Ahora estamos trabajando, pero digo yo como país, para exportar carne a los Estados Unidos. Esa organización es la que tiene que dar el ok. Pero, ¿cómo se da el ok? Esta organización obliga a todos los frigoríficos, ya voy a llegar a eso, señor, yo tengo que hablar así 2 minutos nomás, obliga a que todos los mataderos y los frigoríficos donde se va a procesar la carne para exportar al extranjero, tiene que estar un veterinario. Y ese veterinario tiene que ser egresado de una facultad calificada por ellos. Entonces, de 178 países, se elige un representante por continente. Continente europeo y continente de América del Norte, que es Canadá, México, Estados Unidos, un americano el que está en la comisión. Y de América del Sur se elige uno. Y ellos ven si puede o no. En ese momento yo estaba como presidente, cuando se estaba por elegir el representante, estaba como presidente de las facultades de veterinarias del Mercosur, de todos los 6 países, como presidente. Entonces soy propuesto como miembro de esa comisión, y como yo egresé en una universidad de Francia, lo aceptan. Y hasta el día de mi imputación, hasta el día que me fui a Tacumbú, yo era miembro titular, único latino, miembro titular de la Comisión de Educación Mundial con sede en París. 178 países miembros. ¿Qué pasa con esa comisión? Anualmente nos reunimos 3 veces al año
y se revisan los planes curriculares y estamento docente de 178 países. Y uno está una semana trabajando en cada reunión y vuelo. O sea, aprobamos el plan de estudio de una facultad de veterinaria de África. Revisamos absolutamente todo, su plan curricular, su claustro docente, titular, adjunto, cuánto tiene, todo su nivel, se envía, se aprueba. Ese país entonces ya sabe que su unidad académica fue aprobada por la OIE, Organización Internacional de Epizootia. Es el organismo principal con sede en París, OIE. Y OIE tiene un área de educación, donde yo estaba como miembro. Así yo llegué a ese, y fui mucho tiempo, fui como aproximadamente 10 años. Sí, ya sabemos de su formación académica. Ahora, ¿usted es padre de familia? Sí, tengo 2 hijos, 2 profesionales, flamantes profesionales, perseguidos la una y tuvieron que renunciar por este hecho. Y hoy al final, por algo suceden las cosas, hoy están en el sector privado. Los 2 son egresados de la una. Entonces... Porque imagínense ser hijo de Froilán y pretender trabajar en la Universidad Nacional. Ojalá no le alcanzan mis nietos. ¿Cuánto tiempo manifestó que estuvo en la penitenciaría? Estuve 2 meses, señoría, y recorrí todos los pabellones, gracias a Dios. Pero no como que estaba, me gustaba recorrí todo. Porque le voy a dar una pequeña información. Como decano de la Facultad de Veterinaria, fui el que dio apoyo y comienzo a la granja de Tacumbú. Y nosotros llevamos los primeros alevines, los primeros cerdos y las primeras gallinas de la Facultad de Veterinaria, llevamos a la granja de Tacumbú. Y yo fui y di el discurso. Y como decía mi madre, ese grupo así, porque dije en mi discurso, uno tiene que estar trabajando a este nivel porque uno nunca sabe dónde puede parar, allá para la cárcel. Yo inauguré esa granja, señoría, con aquel director, no recuerdo el nombre. Manifestó también en relación a unas cuantas personas que han sido nombradas, de que el Sereno era también estudiante, ¿no? Estudiante, señoría. Estudiante de la Facultad Politécnica, pero era sereno en veterinaria. Pero después, cuando fue avanzando como estudiante y tenemos el laboratorio de informática, nosotros le contratamos el laboratorio de informática como auxiliar de enseñanza. Porque es un buenísimo estudiante. Hoy está en el sector privado. Pero para pagar sus estudios era sereno. Manifestó también en cuanto a, especialmente, hoy reiteró, pero ya en forma, sé que lo mencionó en audiencias anteriores, en relación a Francisco Benito. Francisco Benito es economista. González. Actualmente es economista, señoría. Y era estudiante de economía y auxiliar de enseñanza en la cátedra de economía rural. Ahí sí todos son contadores y economistas porque no tenemos veterinarios especializados en economía rural. Ahora bien, en cuanto a cómo se puede controlar de estas personas que usted mencionó, que Francisco, Cristina, Violeta, Raquel, Alfredo, Néstor, y que están en el alta de apertura, Olga, Carolina, estas personas, ¿cómo existe un registro de asistencia laboral de estas personas? En el libro de cátedra, señor, en la Dirección General Académica, no en talentos humanos. Ahí solamente registran por vía del reloj, que el Ministerio Público llevó el reloj, ¿verdad? Ahí registran los administrativos, de 7:30 a 13:30 y de 13:30 a 18:30. Ahí es los administrativos. Pero todos los que son profesores escalafonados de categorías especiales y auxiliares de enseñanza firman un libro de cátedra, donde es la asignatura. Y ahí firma el titular, el adjunto y lo que trabaja. Se va registrando. Va al departamento académico. El departamento académico mensualmente, el director académico informa al consejo el cumplimiento de eso. Si una persona dejara de firmar o de tener, ¿seguiría cobrando igual? Eso es, se pide informe al jefe de cátedra.
El jefe de cátedra se responsabiliza de la firma o no de esa persona, de ese auxiliar de enseñanza. Por ejemplo, de esta señora o señorita Kiara Martínez, ¿verdad? No quiera de personal de servicio. Esta personal de servicio, Sí. ¿quién podría reportar si la misma cumplió las funciones? Y tendría que ser en el departamento que se le designó como personal de servicio. Para el departamento, por ejemplo. Y no sé, un departamento administrativo, departamento de recursos humanos, departamento de informática, donde se va a limpiar. Ahí, ese es su jefe. Esa es la persona encargada de ahí, No, y la que debe reportar si la ahí misma. reporta si trabaja o no trabaja. Pero no el rector ni el decano, ¿verdad? O sea, los sucesivos estadios de control. ¿En qué momento llega al rector un informe de que un personal cumple o no cumple sus funciones? Cuando la Dirección de Recursos Humanos denuncia al rector el no cumplimiento de esa persona y se le instruye sumario. Tampoco el rector, el decano tiene la potestad de, ¿cómo se dice? No me viene el término común, voy a decir, de echarle. Se tiene que sí o sí instruirlo en sumario administrativo. Ya. Por sumario, solamente por sumario administrativo se le puede despedir a una persona. Bueno, me parece esto. Bueno, entonces, señor Froilán Peralta, usted ha hecho uso de un derecho, puede pasar a sentarse al lado de su abogado. Muchas gracias. Pedimos a la coprocesada para que pase. Y pedimos. Bueno, señora María del Carmen, su abogado ya había manifestado de que usted haría uso de su derecho al finalizar la recepción de las pruebas. En estos días de audiencia, el señor, a partir del día número 3 de audiencia del juicio oral, el señor Froilán Peralta ha hecho uso de su defensa material, que es un derecho que también le corresponde a usted. Y sobre todo se ha extendido y ha manifestado en relación a los nombramientos y forma de nombramientos y de función de la universidad en todo lo conforme el acta de apertura a juicio, y ha explicado en relación a cada una de estas personas que han sido, que si usted tiene, es bastante extenso realmente, porque de hecho duró varios días, duró 3 días la declaración, en 3 audiencias estamos recibiendo la declaración y el ejercicio de la defensa material del señor Froilán Peralta, en los cuales él mismo ha manifestado y ha referido la forma de nombramiento de cada una de estas personas que están señaladas en el auto de apertura a juicio. También ha mencionado, ha pedido en el día de la fecha en forma específica, contestando la pregunta de su abogado, ha contestado en relación a su persona y se ha referido a su persona. En otra oportunidad también se refirió a su persona y manifestó sobre justamente el tema de lo que hace al manejo del control de la planilla de sueldo, y que sea justamente de que se hace en 5 instituciones, y que así manifestó, y también él manifestó desconocer completamente y que nunca tuvo conocimiento y que era imposible de que usted tenga la tarjeta de cobro de algunas personas, puesto que eso era una cuestión muy personal. Mayores detalles de la declaración y de lo que sucedió en su ausencia le va a informar su abogado, y
doctor, le dejamos para que le explique a su defendida todo lo que sucedió en su ausencia Sí, sin problema. en relación al ejercicio de la defensa material del señor Roila. Bueno, hasta el día, en el día de la fecha, llegamos siendo las 14:53 horas, vamos a desarrollar el juicio oral del día, declaramos el receso diario y señalamos como fecha para continuar el 25 de mayo a las 12 horas. 25 de mayo a las 12 horas. Vamos a iniciar la siguiente audiencia con la recepción de las pruebas. Así es que le pedimos al Ministerio Público que ya indique quiénes son los testigos y ya vamos a iniciar con el desarrollo de las pruebas documentales y testificales. Así es que para que señale, tenemos en total 20 testigos que están en el acta de apertura. Sí. Entonces, por lo menos para que vengan 4 personas y luego, si de tener más tiempo, vamos a proseguir con las documentales. Ok, señoría. Vamos a coordinar con secretaría de la persona. Por secretaría, entonces, para preparar las cédulas de notificación a los testigos admitidos en el acta de apertura a juicio. Sí, señora presidenta. Bueno, entonces, por el día de hoy, tengan ustedes feliz resto de jornada, se declara el receso diario y se les quedan todos notificados que en la continuación del juicio oral, el 25 de mayo a las 12 horas. Y que iniciamos con la producción de pruebas. Gracias, muchas gracias, señoría.